conceptos y definiciones. ¿Por qué es importante los conceptos y definiciones? ¿Por qué? Porque hay registros, aquí sobre todo que son obligatorios en el Perú. Hay dos registros obligatorios, que es el registro de investigación de accidentes, incidentes o enfermedades ocupacionales, y está el registro de estadística de accidentes, que no todos lo conocen porque se lo pasan por alto, y el otro que es, tres serían, que el otro que es el reporte de estadística de incidentes y accidentes laborales. Ahora, estos conceptos sí son muy importantes porque con ello me permite conocer qué es lo que tengo que registrar en esos reportes. Por eso es que traigo esta información de conceptos importantes. Estos conceptos son tomados de las normas OSHA, que son normas americanas. Las normas americanas o normas internacionales, como las ISO, son marco referencial para que los países las adapten a sus normativas. Bien, por eso es que ustedes me van a preguntar, ¿y este concepto de dónde está? Este concepto nace de las OSHA, pero se toma como referencia la ley 29783 aquí en el Perú, y su reglamento, el decreto supremo 05, o la resolución ministerial 050 del 2013. Se adapta, pero tiene de fondo, tiene las normativas internacionales. Accidente de trabajo. Es todo suceso repentino a causa del trabajo que causa una lesión. Una lesión puede causar invalidez o una incapacidad, ¿cierto? Perturbación funcional puede ser una pérdida total de un miembro, invalidez o lamentablemente la muerte. Eso es lo que se considera entonces el concepto de accidente, que ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? De unas situaciones, de unos sucesos que llevan a una consecuencia. ¿Qué se considera entonces incidente de trabajo? Bueno, aquí sí tenemos que considerar que estas normativas, por ejemplo, cuando la norma le dice al empresario, la empresa tiene la obligación de reportar incidentes peligrosos y accidentes mortales. Hay una norma específica y esta lo tiene que reportar a la página del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, internamente, dentro del sistema de gestión, nosotros no solamente hacemos ese trabajo, nosotros investigamos accidentes, incidentes peligrosos, enfermedades ocupacionales que corresponde al médico ocupacional, y analizamos, investigamos, tomamos acciones en base a estas situaciones y en base al análisis sistémico de una serie de sucesos. Entonces, hablamos que un incidente de trabajo es todo suceso potencial. Potencial significa que está presente en una condición, en una situación, y que sucede pero no afecta. No hay lesión, no hay enfermedad. Sin embargo, ¿un incidente puede tener primeros auxilios? Claro que sí. Si el trabajador tuvo un incidente, estaba caminando, tuvo un tropezón, se cayó, en esa caída tuvo una lesión en la mano, se cortó un poco, se raspó un poco. ¿Se considera incidente de trabajo? Sí. Si él tiene una recuperación o hay una atención y tiene una recuperación en los mismos minutos o a las horas y sigue trabajando, sí se considera un incidente, pero leve, leve, leve. Leve significa que fue una caída, sí, un incidente, una caída con una atención de primeros auxilios. Es un incidente leve. Pero ¿qué es un incidente peligroso y por qué todas las empresas tienen la obligación? Porque la norma le dice obligación, el incidente peligroso se debe reportar. Si no lo reporto antes de las 24 horas, es una falta grave. Un incidente peligroso, ya su nombre mismo lo dice, y es cuando yo tengo dentro de mi puesto de trabajo unas situaciones que son complejas, que son de alto riesgo, una actividad de alto riesgo, donde a mi alrededor hay
elementos donde pueda haber un incendio, una explosión, donde pueda haber un atrapamiento, donde pueda haber una amputación, una fractura, una caída de cables con tensión, un choque de vehículos, un derrumbe de construcción, un desastre de origen. Un desastre también puede ser considerado, o un desprendimiento incluso de rocas, pero no le pasó nada al trabajador. Un incidente, ¿sí? No le pasó nada, al no ser que tenga una atención de primeros auxilios y el mismo día siga trabajando. Pero, ¿qué diferencia entonces para yo registrar un incidente y un accidente? Aquí ya lo vamos a conocer. Voy a preguntarles, miren esta imagen que ustedes ven acá. Aquí está un trabajador que está corriendo. Esta es una historieta. Está deprisa y hay una carga suspendida. Y está corriendo con los ojos vendados. Aquí podríamos decir que está viendo el celular, ¿no? Como mucho lo hacemos en ocasiones, viendo el TikTok. Y está corriendo y no se dio cuenta que había un piso resbaloso, no se dio cuenta que había un letrero de peligro y no se dio cuenta que había una carga suspendida y que había una señalización de no pasar. ¿Y qué pasa? El trabajador no lo vio, se resbaló, había una carga suspendida, pero no pasó nada, no ocurrió nada. Sin embargo, pudo haber ocurrido, ¿cierto? ¿Qué ustedes consideran esto? ¿Un incidente leve o un incidente peligroso en este ejercicio? Me pueden escribir en el chat. ¿Sería considerado un incidente leve o un incidente peligroso? ¿Qué consideran ustedes este caso de esta historieta? Que no pase de las 10 de la noche la respuesta. ¿Ustedes qué consideran esta historia? Ustedes aquí me pueden escribir, mandar los corazoncitos. Gracias, gracias. Bien, mientras escriben aquí mis queridos participantes que no me escriben, supongo que están pensando, ay, Moisés, qué bien, Moisés está súper pilo acá. Gracias, Moisés. Sí, es un incidente peligroso, es correcto, porque hay varias condiciones, ¿cierto? Y no solamente la carga suspendida, mire, está en un lugar donde hay herramientas, donde hay equipos, hay una condición insegura, piso resbaloso, sin embargo hay un letrero, ¿cierto? ¿Qué le dice Andrea? Andreina en la caricatura le dice, Pedro, frena, que la prisa no te deja ver. Mira tu matriz, ella te muestra los peligros antes de que te detenga a ti. Entonces, con esa información, si yo considero un incidente peligroso, la norma peruana me dice, ok, tiene que usted igual, independientemente de cómo haya sucedido, hay que investigar, porque en las causas, ¿cierto? Ya eso lo vamos a ver más adelante. Siguiente historieta. Vamos a ver la siguiente historieta para hacer un análisis. Mira, aquí sí hay una situación de una exposición al riesgo, al peligro químico. Son las 5:40, solo están envasando, el trabajador está envasando una gota rápida para llenar, tiene prisa, no necesita candado para un seguro, no va a pasar nada. Él está concentrado, él dice que él siempre ha envasado de un tanque a un recipiente de vidrio y pues fíjense que en la historieta muestra que no tiene EPPs, no protección, equipos de protección personal con relación a la exposición de producto químico. Y fuera de eso, alrededor hay unas condiciones que son inseguras. Es decir, hay desorden, no existe una política, un procedimiento de orden y limpieza. Y Andreina le dice a José, la prisa es un imán para los accidentes. No hay olor, no pasa nada. El envasado es un producto químico, hay productos químicos que son inoloros, como ustedes bien conocen, y que, como siempre lo ha hecho y no usa ningún equipo de protección personal, aquí se convierte en una condición insegura el silencio químico que está envenenando al trabajador sin que se dé cuenta. No ordena, no hay limpieza,
hay un comportamiento inseguro. ¿Por qué? Yo tengo que investigar por qué hay un comportamiento inseguro de ese trabajador. Entonces tengo que empezar a investigar qué pasó, cuáles, cuáles puedo yo considerar determinar si es un comportamiento inseguro. Pero si yo me voy a buscar la evidencia y veo que este señor no ha sido capacitado, no ha sido entrenado, no les han entregado los equipos de protección personal. Entonces, ¿cómo en la investigación de accidentes voy a poner un acto inseguro? No es ético, ¿cierto? No es ético porque estoy dando falso testimonio a esta investigación de accidentes. Por eso es que cuando ocurre un accidente, el que hace la investigación tiene que tener muy claro que no es que vamos a criticar la situación, sino vamos precisamente a indagar, a investigar con hechos contundentes y objetivos en base a la información. No porque yo estoy viendo una simple foto, voy a determinar ya por qué ocurrió el accidente, porque tenemos que analizar muchas evidencias para tener, entre mayor evidencias tengamos de información, mejor y contundente va a ser nuestro análisis y también la toma de acciones. Esto es muy importante. Así que fuera de esto, de hablar de la investigación, es muy importante que nosotros tomemos conciencia de el análisis que nos trae esta investigación y las acciones que nosotros hacemos del seguimiento. Otra parte crítica es al momento de implementar controles después de una investigación de accidentes. Y se los digo porque ha ocurrido y posiblemente les haya ocurrido a ustedes, que ustedes necesitan implementar controles, como en el caso de esta persona, y que no haya un presupuesto adecuado para la implementación de controles. Si usted tiene este caso, también usted tiene que saber y protegerse y comunicar al empleador la normativa referente a las posibles sanciones de incumplimiento. Usted se tiene que cuidar porque cuando hay un accidente laboral, sobre todo un accidente mortal que ojalá nunca tenga, también hay responsabilidades compartidas. Esto es delicado y ya sabe que la normativa legal peruana en el 2009 se actualizó y es más rígida con relación a la pena privativa de la libertad. Así que vamos a conocer esta historia, voy a mostrarles el video. Les comento que este video es fuerte, así que el que no lo quiera ver, no lo vea. Es un poco fuerte y también pido excusas de pronto a alguna persona que se sienta afectada por este video y sobre todo a los familiares de la persona de este caso, pero lo tomo como base de referencia de temas para temas académicos. Bien, les voy a mostrar este caso. Es un caso que a mí siempre me ha impactado y este caso ocurrió en el 2009 en Chimbote. En Permiso, este don Elora. mismo año, en este mismo año, 2009, cambiaron las normativas relacionadas a la inspección laboral, a la normativa de legislación laboral y también al artículo que hace referencia a la pena privativa de libertad en el Perú, con relación a los accidentes mortales. Voy a analizarles este caso. Bien, este es un trabajador, como ustedes pueden darse cuenta, su labor es el de transportar bloques de hielo y aquí en esta parte voy a sacar aquí para que vean por dónde. Bien, voy a sacar acá, exacto, para que vean. Bien. Aquí él está transportando el bloque del hielo y aquí hay una máquina que prácticamente tritura el hielo, ¿cierto? Ese es su trabajo. Observen. Vamos a tener una pequeña observación aquí. Resulta que este trabajador, según las investigaciones y las noticias que se reportaron, este trabajador ese día estaba ayudando a ocupar este puesto de trabajo que él no tenía conocimiento y nunca lo había hecho. Es decir, estaba reemplazando a una persona que no llegó a trabajar ese día. Veamos las condiciones. Las condiciones de él. Piso resbaloso. Veamos las barandas. Las barandas, estas barandas no son las adecuadas porque fíjense el espacio que hay de baranda en baranda.
Y eso fue precisamente una de las causas que lo llevó a que se cayera por el piso resbaloso y el procedimiento de trabajo. Porque el momento en que él se cae, él toca, se resbala, miren, fíjense, toca la barra, toca la baranda y ahí se resbala. ¿Ve? Parece que quería empujar el bloque o se resbaló, sino que no se ve muy bien. Y al momento que se resbala, lamentablemente no había ni barrera en la baranda ni barrera en la máquina. Otra situación, otra condición insegura. No había protector en la máquina para evitar precisamente, lamentablemente, este accidente se convirtió en accidente mortal. Los compañeros de trabajo rápidamente tratan de ayudar, pero fue en cuestión de segundos que él fallece atrapado. El sistema o mecanismo de la máquina trituradora tampoco tenía un sistema de parada de emergencia. Todos quieren ayudarlo, pero es inevitable. Y aquí es donde lamentablemente estas son las historias que no queremos que nosotros nos suceda, ni tener una historia de estas, porque precisamente nos dedicamos precisamente a prevenir que estas situaciones sucedan. Era visiblemente, se podía haber mejorado la condición, la situación, claro que sí. Inseguras al 100%, ni las botas eran adecuadas. Así es, Moisés, correcto. Bien, a raíz de esto, es aquí donde cambia la normativa legal peruana y, y ¿qué es lo que ocurre? Fuera de este accidente ocurrió la muerte la de dos adolescentes que murieron y fallecieron también. En ese entonces, SUNAFIL, que es la Superintendencia de Fiscalización Laboral en el Perú, SUNAFIL no tenía la potestad de paralizar la actividad cuando existiera un accidente mortal. A raíz de esto se cambia la normativa legislativa referente a la fiscalización de laboral y de salud y seguridad en el trabajo, en donde sí se le da la potestad en estos momentos. La SUNAFIL puede llegar y paralizar la actividad y trae muchas implicaciones porque no solamente aquí empieza un proceso administrativo sancionador por parte de la SUNAFIL, sino también un proceso de investigación penal que puede ir entre 2, 4 hasta 8 años de cárcel. Y no solamente es por accidente mortal, aquí se amplía y se menciona que también hay pena privativa por ocasionar lesiones con incapacidades. Bien, así que hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, también la normativa de fiscalización determina al sistema de fiscalización determinar si paraliza o no. Para paralizar, para paralizar por accidente mortal, sí pueden paralizar, pero también hay que tener un análisis, ellos tienen que tener un análisis como una evaluación de matriz hiper. Internamente ellos tienen una normativa que establece el criterio de si paralizan o no, de acuerdo a lo que encuentran en evidencia al momento de hacer la investigación de accidentes. Si encuentran capacitaciones, si encuentran todos los medios probatorios que evidencie que había una baja probabilidad de incumplimiento, puede cambiar la situación. Puede ser que no cierren la empresa. En este caso, por ejemplo, en este caso no, sí paralizaron sí cerraron la empresa, pero todavía no existía la norma. Salió como a la semana. Y y claro, pues la multa fue altísima porque tenían matrices CIPER, no habían capacitado, encontraron un montón de multas e incompetencia por parte de la prevención de riesgos laborales en esa organización. Y aquí viene la parte administrativa sancionador. Obviamente el trabajador no tenía SSTR. Obviamente tampoco existía lo que ahora es
el seguro de vida ley para trabajadores que están contratados en el 2019. O sea, el seguro de vida ley sí existía, pero esa norma era aplicada para aquellos trabajadores que cumplieran ciertos años en la empresa. A raíz de estos accidentes, el seguro de vida ley para cualquier persona que se contrata a partir del 2019, cuando fue aprobada esta norma de seguro de vida ley, aplica para todos los que estén en planilla. Bien. Ok, vamos a seguir hablando de los siguientes conceptos. Según la gravedad del accidente, esto también es importante porque en los registros y los formatos también lo solicita. Yo a veces veo y me preguntan, sobre todo el que se encarga de registrar, de pronto se confunde de alguna otra forma, qué es accidente leve, qué es incapacitante, cómo hago para hacerle el tema relacionado a la incapacidad. Vamos a ver esos temas. Entonces ya aclaramos que era un accidente leve, ¿no? Un accidente se considera un accidente cuando después de una revisión médica puede o el médico le dice, vuelve al día siguiente. Si el médico tuve una caída, vamos a poner el mismo ejercicio que les di, el mismo ejemplo que les di inicial. El trabajador sí se cayó, estaba en obra, se cayó, se resbaló y hizo la revisión médica y el médico le dijo, mire, ¿sabe qué? Tiene una pequeña inflamación. No tiene un esguince, pero hay una inflamación. Así que puede retornar al día siguiente. Si el médico dice al día siguiente, ya, es un accidente leve. Ya no es un incidente, accidente leve. Y ahora vienen los accidentes incapacitantes. Los accidentes incapacitantes obviamente lo determina el médico ocupacional. Ya es un hecho, un suceso cuya lesión resultado después de una evaluación médica da lugar a un descanso, a una incapacidad, una ausencia justificada, que puede ser 2 días, 3 días, 2 meses, dependiendo del tipo de incapacidad, ¿cierto? Y bueno, lamentablemente también tenemos, de acuerdo a la gravedad del accidente, tenemos el accidente mortal. Entonces, según la gravedad del accidente, con lesiones personales es accidente leve, accidente incapacitante o accidente mortal. Vamos a hablar de las incapacidades. El grado de accidente según la incapacidad. El médico ocupacional es el que nos va a decir a nosotros, bueno, en su estadística tiene que colocar los días cargados por días perdidos para medir y hacer la evaluación de los indicadores estadísticos referente a la accidentabilidad, número de días perdidos, ¿cierto? Bueno, el grado de accidente incapacitante es de dos tipos, temporal y permanente. ¿Qué significa temporal? Temporal es de dos clases, parcial temporal y total temporal. Como su nombre lo dice, para entenderlo, como su nombre lo dice, temporal es que va a haber plena recuperación. Tiene que tener una incapacidad con una plena recuperación, sí, pero permanente ya hay una pérdida una pérdida parcial. No es que tenga una plena recuperación porque hay una pérdida. ¿Bien? Temporal, parcial, significa que hay una lesión, por ejemplo, un esguince. Un esguince puede ser considerado parcial temporal, porque hay un tiempo de recuperación, ¿cierto? Un accidente, una imposibilidad parcial de mover el pie o la mano y se le otorga un tratamiento. Y total temporal es que si hay, por ejemplo, una fractura, ese es un total temporal, hay una fractura donde ya necesita más días de incapacidad y ahí sí es complicado pues mover la pierna, así como ven en esta imagen, porque ya existe una fractura. Y la incapacidad permanente, que es parcial permanente, va a depender de el órgano o la lesión o el lugar que fue pérdida parcial. La parte del meñique, por ejemplo, acá esta parte, esta pequeña parte que se cortó, digamos un ejemplo, es una parcial permanente. Pero si ahí, por ejemplo, perdió la audición, perdió o hay hipoacusia en el trabajador,
y es irreversible. Esa es una incapacidad total permanente, es irreversible. La pérdida de la visión de dos ojos es total permanente. Pérdida automática o funcional de cualquier miembro, cualquier órgano y de las funciones de los mismos. Pero esta información la determina quién, el médico ocupacional, dependiendo de la condición y la evaluación médica. Aquí vemos ejemplos de estas malas prácticas que causan lesiones. Tenemos este trabajador, miren aquí, hay un cultivo de mora en Ecuador, por ejemplo, en Colombia, que hay cultivos de moritas. Y este trabajador está haciendo una aplicación y está utilizando un producto, no necesariamente tiene que ser un producto químico, porque también hay productos que no son químicos, pero son muy fuertes. Mire, yo he estado en empresas de agroindustria donde utilizan los métodos de aplicación son orgánicos, pero son productos muy fuertes, como por ejemplo, no utilizan el comino, la mezcla de comino con ajís. Y una vez estuve entrando al almacén y yo estaba haciendo pues la auditoría para ver cómo estaba organizado el almacén de los productos. Y no había ni señalización para que dijera prohibido el ingreso o aquí es almacén de productos orgánicos, nada. Nomás entrando en la puerta, entro y prácticamente me empieza a picar los ojos, me empieza a arder los ojos y un picor en la nariz. El olor era fuertísimo. Entonces la recomendación ahí pues fue la señalización, la prohibición del ingreso a ese lugar sin equipos de protección adecuada por la exposición a productos orgánicos. ¿Ven? Y ustedes dirán, no, pero es que son orgánicos, no son fuertes, son fuertísimos, son muy fuertes y obviamente pues no estuve ahí ni un minuto, no solamente fue entrando, pero imagínense el trabajador que está todos los días levantando porque son bolsas, que hay bolsas y bolsas de productos orgánicos para que ya no se utilizan pesticidas porque son productos de exportación donde se prohíben los pesticidas en los productos, si no, no pueden exportar, pero son productos que son muy fuertes. Y si un trabajador está horas prolongadas en esa exposición, obviamente va a causar dolor de cabeza. Si a mí me causó dolor de cabeza, irritación en los ojos, hasta mareo. Ahora, hay agroindustrias que sí también utilizan agroquímicos que son fuertes, que son químicos. Existen también en el momento de aplicar, existen procedimientos y controles porque si se han tenido casos y estos casos, algunos han sido incidentes, no, algunos sí han sido accidentes peligrosos, perdón, accidentes graves. ¿Por qué? Porque se han intoxicado cuadrillas de trabajadores, porque no tenían conocimiento que habían hecho aplicación de producto químico y entraron a su zona de trabajo sin tener aviso que había aplicación. Accidente con incapacidad. Otros también que he conocido y son incidentes porque después de la revisión médica, el médico dio digamos así, una recuperación de 2 horas porque no hubo intoxicación, afortunadamente. Así que esos son los ejemplos que les puedo dar con relación a los accidentes incidentes. Y vemos aquí este trabajador, fíjense, que con esta sierra cortó la madera y hubo una proyección en el ojo. Como pueden verse y darse cuenta aquí, este trabajador tuvo una proyección en ambos ojos. Esto significa una incapacidad total permanente por la pérdida total de la visión. Sí, he conocido muchos casos sobre todo que usen los lentes, los de la protección de los lentes. Me ha tocado utilizar la persuasión para darles a entender la importancia a través de la prevención. Bien, bien, vamos a pasar a la historia. Ya los saqué del concepto y ahora vamos a pasar a la historia. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna una consulta? Yo estoy aquí atenta. Antes de pasar a la historia.
La historia es muy importante porque la historia nos deja reflexiones y la historia nos deja aprendizajes. El aprendizaje, por ejemplo, del análisis de investigaciones de accidentes es muy importante para nosotros porque ahí entendemos que todo lo que nosotros consideramos que es prevención y hay ciertos detalles que no lo tenemos en consideración, se nos escapa o porque no hay presupuesto, se convierten en accidentes mortales. Así que todo cuando ustedes tengan la potestad o la responsabilidad de investigar accidentes laborales, y esto se los doy como parte de consejo profesional y de la ética que manejamos nosotros como buenas prácticas y como el rol de ustedes como profesionales que son. Nunca digan mentiras en la investigación de un accidente. Siempre digan la verdad. Nunca realicen firmas que no les corresponden a ustedes, porque incluso una firma falsa lleva a la cárcel. Aquí en el Perú, 10 años de cárcel. No se preste para hacer firmas falsas y sacar evidencias para mitigar lo que significa un accidente. Tengan mucho cuidado con eso porque a usted no lo van a visitar en la cárcel, solamente la familia, el jefe o su supremo jefe. Y tampoco utilice métodos de hostigación para hacer estas prácticas que no son éticas, porque también es sancionable, también lo pueden denunciar, así que tenga mucho cuidado. Aquí la verdad debe prevalecer. Porque si hay una falta, nosotros tenemos que tomar conciencia. Y si usted está en una situación que es muy compleja, con estos temas que yo le digo, siempre el correo, siempre la evidencia, siempre comunique, siempre informe, respalde, cuídese su espalda con la información. Cuide la información, siempre con la verdad. Siempre. Dé usted asesoría, dé usted el ejemplo, enseñe con la verdad, con la ética. Esto es muy importante en la investigación de accidentes laborales. Bien, vamos entonces a hablar de la historia. Un momento, por favor. Ok, bien. Bueno, les cuento. ¿De dónde sale la metodología SCAT? La metodología SCAP nace primero que todo, hay un padre de la investigación de accidentes laborales. Este padre se llama H.W. Henrich y él fue el famoso descubridor del análisis de las causas, teniendo como consideración lo que era referente a la casualidad de los hechos. Entonces, él decía que los accidentes suceden por una serie de situaciones No solo la gaseosa. como un Porque, efecto dominó. Eso es lo que él decía, Henrys. Y pues es conocido como el famoso queso suizo del análisis de investigaciones de accidentes. Y de ahí vienen otras metodologías, ¿cierto? En base a su investigación. Y fue Frank Beer que tomó como base, muy importante, tomó como base la información que él transmitía en esa metodología de conocida, que también se conoce como la metodología que utilizan en minería, pero esa es en base a la metodología de Henrich, del efecto dominó o el queso suizo. Y entonces Frank Beer dijo, Frank Beer era psicólogo. Y dijo más o menos en qué época fue, en 1970 y 70, sí, 1970 si no estoy mal. Él dijo, bueno, voy a tomar como base de referencia a Heinrich, pero no estoy muy de acuerdo porque Heinrich habla solamente digámoslo así, del porqué el porqué
de los accidentes. Yo quiero ir un poco más allá, a profundidad, y empezó a hacer una especie de estadística y tomó como muestras aproximadamente 300 empresas y empezó a investigar los accidentes que ocurrían en esas 300 empresas y se dio cuenta, haciendo su análisis, se dio cuenta de estas 300 empresas que los trabajadores, para poder llegar a considerarse una catástrofe, una fatalidad o una muerte en el trabajo, en esa estadística que analizó, encontró lo siguiente, que por cada 600 incidentes, habían 30 lesiones menores, leves, 10 lesiones incapacitantes y una fatalidad. Entonces, ¿qué era su conclusión? Su conclusión era que no solamente era las causas del accidente, el por qué, sino que él quería saber en dónde se convertía, en qué momento se convertía en una fatalidad, en una muerte. Y en su teoría, lo que él empezó a analizar en su teoría es que se debe investigar los incidentes. En su investigación dice, se debe investigar los incidentes y no se pueden dejar pasar de alto porque al momento que nosotros tomamos control y resolvemos y complementamos controles del análisis de los incidentes, podemos prevenir lesiones leves, mayores y accidentes mortales. Esa fue la conclusión de su investigación y también concluyó que las empresas tienen que ser preventivas, no reactivas. Es decir, tomar acciones de toma de controles de actos subestándares y condiciones subestándar. Ese fue el resultado de su investigación y nos dejó en la época de 1960, 1970, nos dejó a nosotros y prácticamente Frank Beer se convierte en el padre de la metodología SCAT, de la metodología del análisis sistemático, donde se analizan las causas inmediatas, las causas básicas y las faltas de controles. Así que él prácticamente es considerado el padre de la metodología SCAT. Muy bien, ahora sí, vamos a pasar a la normativa legal peruana. Voy a hablarles un poco más de normativa. Sí, el modelo de Henrys, así para concluir, que es el modelo conocido como el modelo ICAM, este modelo es el que utilizan acá en el Perú en minería para investigar accidentes. Pero pues hoy no nos compete ese tema, hoy es metodología SCAT. ¿Por qué lo he traído? Ay, ¿por qué he traído para que ustedes sepan esta metodología? Precisamente porque salió la normativa peruana, que es la directiva de fiscalización donde recomienda que se utilice este tipo de metodología. La directiva sobre el ejercicio de las actuaciones inspectivas es la directiva 002 del 2020, que ha sido actualizada mediante esta resolución 0052 del 2026. Bien, vamos a hablar entonces de actualizaciones, de normas legales. Así que es muy importante que nos actualicemos para tenerlo como marco de referencia en el Perú referente a la normativa de fiscalización. Se considera que la omisión de una investigación no solamente oculta el riesgo operativo, sino que expone a la empresa a las sanciones más severas de todo el sistema legal. Y no solamente es las normas legales. ¿Una empresa puede quebrar por un accidente mortal? Sí. Una empresa tiene un alto costo por un accidente laboral, sí. Y son costos que a veces nosotros no los conocemos, pero administrativamente implica indemnizar a las familias, implica gastos administrativos, pagos de abogados, implica pagos de sanciones administrativas que las determina la SUNAFIL dependiendo de la investigación, paraliza actividades. Lamentablemente hay esas lesiones, la empresa, si el trabajador no tiene un seguro, la empresa asume ese seguro, asume el tratamiento médico.
Y fuera de eso, también tiene la obligación de hacer examen médico ocupacional después de un accidente laboral. Ese es otro costo para determinar si ese trabajador continúa en ese puesto de trabajo o hay que modificarlo o hay que cambiarlo. Y si ese trabajador queda con incapacidad permanente, tiene que indemnizarlo. Si no tiene un seguro de vida ley o no tiene un SSTR, un seguro complementario de trabajo para complementar el proceso de incapacidad. Entonces, fíjense, y lo más doloroso, obviamente, lo más doloroso es saber y conocer que se pudo haber evitado un accidente mortal o un accidente incapacitante y uno tiene como responsabilidad saber que pudo haber hecho algo y no lo hizo. Eso también cala en la conciencia, independientemente como haya sido. Es un tema pues que es de una gran responsabilidad, sobre todo los que asumimos el rol de supervisión, el rol de investigación o el rol de auditores. Es una responsabilidad que se debe tomar con normativa legal y también es una responsabilidad de advertencia. No, una investigación de accidentes no es juzgar, es una oportunidad de mejora. Así la debemos ver. La investigación de accidentes es una oportunidad de mejora para que ese incidente, por eso Frank Beer, esa investigación que él hizo es muy pertinente, el de las investigaciones de los incidentes para que no se conviertan en accidentes mortales. Vean, bueno, la normativa legal que es obligatoria en el Perú, la ley 29783, es como la normativa más importante. Sin embargo, tiene actualizaciones, tiene su reglamento, tiene modificaciones y es en el artículo 87 y 88 donde exige a la empresa tener los registros de notificación de investigación de accidentes y de las causas del evento. A ver, voy a resumirles aquí. ¿Qué es lo que dice la ley 29783? Que si usted no lo tiene en el sistema de gestión, puede ser considerada una multa entre leve y grave. Primero que todo, su sistema de gestión tiene que tener un procedimiento de investigación de accidentes de trabajo. Lo que estamos haciendo nosotros hoy en nuestra capacitación es un procedimiento de investigación de accidentes de trabajo donde determino cómo evalúo o qué metodología utilizo para investigar accidentes de trabajo. Procedimiento. Registro de reportes, aquí lo ven ustedes, el registro de estadística. Este registro es el básico. Para las empresas de sectores como industriales, pero para hidrocarburos, para minería, para sector eléctrico, tienen unos formatos específicos, sobre todo minería, tiene como tres formatos de estos de indicadores que incluyen actividades conexas, ¿bien? Pero este es el base, donde se muestra si hubo accidentes, igual, si no hay accidentes, tiene que reportar cero, tiene que mantener la estadística, que aquí es donde se muestran los indicadores de índice de frecuencia, los índices de severidad, el índice de accidentabilidad y también se calcula, los indicadores se calculan, acuérdense que hay unos indicadores en base a la normativa que se tienen que reportar en estos indicadores. No me voy a detener aquí porque si les explico más, nos va a comer más tiempo. Así que eh, vamos a seguir con la normativa y los formatos. Este también es obligatorio. Este es el registro de estadística de seguridad. Ay, pero ustedes me van a decir, ¿y ese cuándo lo presento? ¿Cómo así? ¿Que tocaba presentarlo? Sí, es un formato obligatorio donde se describen los resultados estadísticos. A ver, vamos otra vez a la normativa. Ustedes tienen un sistema de gestión. Los sistemas de gestión tienen unos documentos obligatorios y están en la Resolución Ministerial 050 del 2013 TR. Dentro de los registros obligatorios van a encontrar estos formatos que les estoy mostrando. ¿Qué más dice la norma? ¿Quiénes investigan accidentes? Obviamente el encargado del área de salud y seguridad con participación también del Comité de Salud y Seguridad. Acuérdense que hay que generar actas
del comité donde se llega a investigar incidentes o accidentes peligrosos, también participa. Los accidentes, por ejemplo, los accidentes que se registran, esto es registro de accidentes, perdón, de incidentes peligrosos y de accidentes mortales, se hacen en la página oficial del Ministerio de Trabajo. Se creó un mecanismo de sistema de reportes que es conocido, ya les voy a mostrar acá, es conocido este mecanismo, aquí está, es conocido como el Sistema Informático de Notificación de Accidentes de Trabajo, Incidentes Peligrosos y Enfermedades Ocupacionales. Cuando se actualiza la norma, que es la norma de reportes de accidentes, en el Ministerio de Trabajo se registra a través de su página oficial, como pueden ver aquí, ingresan a la página y buscan registros de accidentes, de incidentes peligrosos y aquí aparece Sistema de Accidentes de Trabajo. Ingresan a la clave SOL, que es la clave que tiene el contador que maneja la contabilidad, es la misma clave SOL, el RUC, el usuario y la contraseña. Automáticamente ya se crea el usuario de la empresa. Y aquí tengo que darle clic a empleador. Empleador, le doy clic y ahí registro si es un incidente peligroso o un accidente mortal. Estos dos casos son los que se registran en el Ministerio de Trabajo. De ahí siguen más pasos de registro, de información del accidente, parte relacionada, la información del trabajador, seguro social, toda la información de la empresa, el trabajador, qué tipo de accidente, y se registra. Cuando esto se registra, ¿qué pasa? Le llega a la SUNAFIL la notificación. Y la notificación es, oiga, hay un accidente mortal. Tenemos que ir al centro de trabajo para hacer la investigación. La investigación, ya cuando ocurre eso, ustedes ya van avanzando en las investigaciones de accidentes mortales o incidentes peligrosos. Vamos a hablar de incidentes peligrosos. Si yo no hago esto, ¿hay una multa y es grave? Sí. Lo tengo que hacer antes de 24 horas. Si lo hago después, es multa. Antes de 24 horas tengo que hacer ese registro en la página del Ministerio de Trabajo, para que lo tengan en consideración. Bien, internamente, internamente vamos a volver a nuestro sistema de gestión. Nosotros registramos dentro de nuestro sistema de gestión incidentes, accidentes, enfermedades ocupacionales, ¿cierto? Internamente tenemos esa información y este registro de estadística me permite a mí analizar desviaciones. ¿Qué significan las desviaciones estándar? ¿No? Vamos a ponerla así, la desviación estándar de los accidentes laborales, para que ustedes sepan qué es una desviación estándar. Una desviación estándar es, por ejemplo, eh, julio, este mes. Julio es donde se reportan altos incidentes, se incrementaron los incidentes. Ajá, julio, agosto también. Pero en las fechas de septiembre, octubre, no hay registro o hay uno o dos incidentes. Entonces, aquí vemos que hay una desviación, porque lo ideal, obviamente todos sabemos que no existe el cero accidentes, ¿no? Entonces, es como si yo voy a prometerle a ustedes que son personas muy formales y le prometen a su esposa o a su novia que les van a ser fieles, ¿cierto? Le van a ser fieles. Si les son fieles, bien, pero yo creo que habrá, no sé, tres en un millón. Entonces, hay desviaciones, exactamente. Entonces, el cero accidentes no existe, para mí no existe. ¿O ustedes qué opinan? Siempre hay incidentes, hay sucesos que algunos no se reportan, pero siempre hay. Entonces, esas desviaciones estándar, para eso sirve este formato.
Yo puedo determinar dentro de mi procedimiento que cada 3 meses le hago un informe a mi jefe y a las partes interesadas de los indicadores de seguridad y aquí vamos analizando ese reporte en este documento donde registramos la estadísca, qué es lo que ha pasado en los 3 últimos meses y colocamos alguna desviación estándar, es decir, vimos que se superó en julio, se incrementaron los accidentes, entonces hay que decir también por qué, qué sé yo, no, por ejemplo, no mucha parranda, falta de concentración, mucho fútbol, mucha celebración, fiestas patrias, ¿no? Es un ejemplo, pero no es que sea contundente, ¿no? Es una forma de coloquial de decirlo, pero para eso esas son las desviaciones estándar, que es importante tenerlas en consideración y de hacer un análisis de esas desviaciones estándar que ocurre y eso lo vamos a ver en la estadística. Por eso es importante la estadística y la investigación para encontrar esas desviaciones y tomar acciones inmediatas. Bien. Así que recuerden, este es un formato que yo diseñé precisamente, no es que sea obligatorio, sino que este formato se los entrego a las empresas cuando hago alguna implementación o mejoras en sus procesos, que es para tomar la información en base, se llama el tablero Kanban para analizar las conclusiones. Por ejemplo, aquí hay una acción correctiva: instalar guardas acústicas, sustituir solvente bencénico por desengrasante. Hay que modificar el anclaje de línea de vida en el techo de almacén, automatización de los procesos de dosificación química, renovación de arnés, bloqueadores retráctiles. Y cada acción correctiva está relacionada a un posible evento, ¿no? Como enfermedad ocupacional por la exposición al ruido o producto químico. El factor raíz, que es lo que nosotros tenemos que considerar y qué jerarquías le tengo que implementar a esa análisis resultado de la investigación de accidentes y quién es el responsable, cuándo. Eso es como generar el plan de acción después de una investigación de accidentes. Se llama seguimiento de controles post investigación de accidentes. Usted lo puede llamar como quiera, pero este es un modelo referencial. No es obligatorio, eso es para hacer seguimiento después de una investigación de accidentes. Importante colocar en la fecha, las días, el responsable y en qué proceso está la implementación. Así yo voy a tener control. Aquí me muestra mi tablero de cuántas acciones con un indicador, de cuántas acciones he realizado, ejecutado después de una investigación de accidentes, cuáles están en proceso, cuál es el control eficaz que se ha implementado y voy a tener control. Si es que usted no tiene un software, entonces también este lo puede utilizar como referencia. Bien, continuamos con la normativa y ya nos falta poco para empezar a hablar de la metodología SCAT. Sí, vamos a continuar entonces con la normativa. Bien, les estaba hablando de la normativa legal peruana, les estaba indicando lo que se debe hacer dentro de un sistema de gestión y les estaba hablando de la normativa que me obliga a reportar y registrar los incidentes peligrosos y los accidentes mortales en la página del Ministerio de Trabajo. Vean, tenemos la ley número 28806, que es la Ley General de Inspección de Trabajo. En la Ley de Inspección del Trabajo es la ley donde ustedes van a encontrar informaciones. ¿Qué multa? ¿Cuál es la multa? ¿Por qué se considera una multa leve, grave o muy grave? Y es prácticamente el procedimiento sancionador que utiliza la SUNAFIL. La directiva que les estoy mencionando es la directiva de la resolución de superintendencia 052 del 2026, que establece los criterios. Estos criterios ya estaban en las normas que actualizaron desde el 2029, sino que en esta directiva les recuerda a los inspectores que los inspectores tienen un plazo de 10 días para hacer investigación de un accidente mortal en escena. Igualmente es para el empleador, tiene un plazo de 10 días. Ahora, si en esos 10 días, como empresa, ponle cuidado, si en esos 10 días yo no termino de investigar, puedo solicitar a la SUNAFIL un plazo, sí, lo puede hacer, pero tiene que hacer un documento diciéndole el por qué
en esos plazos de 10 días no ha encontrado evidencia o está en proceso de investigación. Lo pueden aplazar. Es decir, que se puede aplazar más o menos 30 días hábiles aproximadamente. Cuando yo tengo un incidente mortal o un incidente peligroso, pero le ocurrió a un tercero que estaba trabajando en mi empresa, ¿qué hace la SUNAFIL? ¿Ambas empresas tienen que reportarlo? Sí. Eso también cambió en la normativa del 2020-21. Ambas empresas y a ambas empresas la SUNAFIL las visita por separado y se investiga por separado. Así es. Son órdenes, digamos, a la empresa principal y contratista y se hacen simultáneo, pero pueden haber infracciones para el tercero y pueden haber infracciones para el titular. Así es. Los escenarios de alta severidad, ¿no? Tenemos los trabajos de alto riesgo, caídas al mismo nivel o espacios confinados, seguridad en máquinas, logística, esaje. Se debe investigar, claro que sí. Todo incidente, accidente o enfermedad ocupacional es obligatoria de acuerdo a la ley que les mostré, la ley 29783, de acuerdo a la ley de fiscalización laboral y la responsabilidad de notificar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, como les mencioné, antes de las 24 horas. Miren, aquí están algunas tipificaciones de infracciones. No investigar un accidente de trabajo o incidente peligroso es considerado una infracción muy grave. No reportar accidentes mortales al Ministerio de Trabajo entre las 24 horas es infracción muy grave. No contar con los registros de accidentes de trabajo actualizados es una infracción grave. Es decir, si no tienen estos formatos implementados, es una infracción grave. Negarse a entregar el informe de investigación al inspector se considera como obstrucción a la labor inspectiva que se considera muy grave. La SUNAFIL tomará como base el informe de investigación que usted hizo. Es como una evidencia y verifica qué metodología utilizó. No es que ahora el inspector mire su investigación y le diga, es que usted no utilizó la metodología SCAP, está en incumplimiento. No. La ley, la norma no especifica qué metodología. Lo que sí dice es que debe haber un procedimiento de investigación y debe que investigar y reportar lo que ya les mencioné. ¿Bien? Pero sí. Si yo quiero ahora actualizar mi procedimiento, puedo tener como referencia esta resolución de la SUNAFIL y implementar esta metodología si es que quiero mejorarlo o actualizar. Vamos a ver el cálculo de las multas por no investigar accidentes. La sanción más alta va a depender del tamaño de la empresa. Si es microempresa, si es pequeña o si no es MIPE, pero está en el régimen general. Las sanciones dependen de la cantidad de trabajadores, ¿no? Aquí estamos hablando del máximo tope, que es más o menos más de 100 trabajadores. Para una microempresa, por no investigar un accidente laboral, la multa es de 3.740 soles. Para una pequeña empresa es de 42.075 y una no pyme de 288.915. Con esa plata, por no hacer investigación de accidentes, se compran EPP, se hacen exámenes médicos ocupacionales, se contrata a Andrea Niño para hacer asesorías o Farline Protection. Con esa plata se puede implementar un sistema de gestión y les sobra plata para gestionar la salud mental de los trabajadores. Entonces, saquen ustedes el cálculo. Acuérdense que aquí se calcula por el tipo de empresa, número de trabajadores y por la UIT, que este año equivale a 5.500 soles. Bien, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Vamos a pasar a la metodología ahora sí.
¿Tienen alguna pregunta, consulta? Ya hablamos de los conceptos, ya hablamos de la normativa legal con relación a investigación de accidentes, ya hablamos de la historia, de las metodologías. Ahora sí vamos a entrar en materia. Si tienen alguna pregunta o duda, recuerden que estoy aquí atenta para responderles sus preguntas o dudas. Hoy estamos en la clase de investigación y reportes de accidentes. Bien, vamos a ver la metodología SCAT. Bueno, voy a comentarles que esta metodología SCAT es la que recomienda la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, y obviamente ahora con esta resolución también la recomienda la SUNAFIL, que es la Superintendencia de Fiscalización Laboral del Perú. La OIT tiene esta metodología, es decir, si ustedes quieren profundizar mucho más de esta metodología, puede buscar la metodología de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, y ahí está esta metodología. ¿Qué es lo que me dice esta metodología SCAT? ¿No? Esta metodología, digamos, es una metodología simplemente para hacer un análisis de las causas, determinar controles, ¿cierto? Pero en una investigación de accidentes no solamente es la metodología. En una investigación de accidentes, cuando analizamos estas causas, tenemos que establecer controles, tenemos que establecer y hacer un informe y evaluar. También existe un procedimiento para investigar accidentes. El procedimiento para investigar accidentes de la OIT es el siguiente. Tomen nota. Miren, la OIT, esto lo pueden tener como marco referencial para hacer, para actualizar si quieren su procedimiento de accidente. Y si no lo tiene, tome nota porque este le puede servir incluso para presentar el informe de investigación de un incidente laboral o un accidente o una enfermedad ocupacional. Se rige por 6 preguntas básicas. La primera pregunta, ¿quién resultó herido? ¿Su salud se afectó o estuvo implicada en un suceso? ¿Quién resultó herido? Claro, para tener esta información yo tengo que saber qué fue lo que sucedió, quién fue afectado, qué puesto de trabajo, dónde, en qué área trabajaba. Tengo que empezar a buscar evidencia. Ya vamos a ver cómo buscamos evidencia. ¿Quién resultó herido? Don José. Don José resultó herido, estaba utilizando una máquina, se cortó la mano, ¿cierto? ¿Quién resultó herido? Don José. ¿Qué le pasó? Es la siguiente pregunta. También, ¿dónde ocurrió el accidente? Siguiente pregunta, ¿dónde ocurrió el accidente? El accidente ocurrió en su zona de trabajo, donde realizaba una maniobra de corte de hoja metálica. Ahí ocurrió el accidente. Entonces, todo pregunta tiene que tener una evidencia. No es que yo me lo invente. No es que con una foto que yo tenga ya diga qué fue lo que ocurrió. No, todo tiene una evidencia. Las evidencias tienen clasificaciones que ya de cuando termine acá les voy a hablar de las evidencias. Entonces recuerden, ¿quién resultó herido? ¿Dónde ocurrió el accidente? ¿Cuándo ocurrió el accidente? Cuando hablamos del cuándo ocurrió el accidente, hay una metodología bien interesante que se conoce como la cronología de los hechos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Es la cronología de los hechos del accidente, que va desde horas o días antes del accidente, si hubo una máquina implicada o una herramienta, conocer si le habían hecho mantenimiento a esa herramienta, qué sucedió 2 días antes, qué estaba haciendo el trabajador antes del accidente, en el momento del accidente y después del accidente. La cronología de los hechos. ¿Cuándo ocurrió el accidente? El 16 de julio del 2026 a las 8 de la mañana. En una investigación de accidentes, un informe tiene que ser muy informativo. Todo lo que tenga nombre, la máquina, el tipo de máquina, cuándo la compraron, cuándo le hicieron mantenimiento, todo eso ayuda a tomar un análisis más concreto de la investigación. Cuando hacemos la pregunta, ¿qué sucedió al momento del accidente? ¿Cómo sucedió? ¿Y por qué ocurrió?
con qué herramienta nos podemos ayudar? Con la metodología SCAP. La metodología SCAP me ayuda a resolver esas preguntas que usted tiene como inspector gadget de la investigación de los hechos y constatación de los hechos a través de la evidencia, que hay múltiples, como les mencioné, hay múltiples metodologías como la ICAM o la ICAM, como el análisis de espina de pescado, como el análisis de los 5 porqués, pero hoy vamos a hablar de la metodología SCAT, ¿ya? Ok. Ah, me faltaron las evidencias, ¿no? Bien, aquí voy a hablar de las evidencias antes de pasar a la metodología. Bien. Para tener evidencias en una investigación de accidentes, según la recomendación de la metodología de la OIT, nos da las siguientes recomendaciones. Existe la conocida principio de las 4 Ps. ¿Qué significa las 4 Ps? Primero, conocer y tener evidencia de las personas. ¿Qué es conocer evidencia de las personas? Entrevistas de los testigos. Miren, esto es bien complejo. La entrevista a los testigos es complejo. Usted puede tener un documento, un formato para hacer entrevista a los testigos y es bueno que lo tenga. Esto no está en la normativa. ¿Por qué les digo que es bueno que lo tenga? Porque de una otra forma, usted está evidenciando que está haciendo una investigación en base a evidencias. ¿Y por qué es importante? Porque pueden haber testigos, como no pueden haber testigos. Hay muchos casos en donde no hay testigos, porque la persona está trabajando solitario y desafortunadamente tuvo un accidente mortal. Entonces no tiene usted opción de tener testigos. Sin embargo, pues los testigos son claves en el momento del accidente, porque después las personas tendemos a variar las versiones y esto me ha sucedido. Hay trabajadores que tienen miedo a decir la verdad porque sienten que si dicen la verdad pueden ser botados de su puesto de trabajo o sancionados o aplicando el reglamento interno de salud y seguridad. Así que si usted va a hacer entrevista, una investigación de trabajo, tiene que ser mm, muy táctico, digámoslo así. Sí, esa es la palabra. Tiene que ser muy táctico de cómo saca información sin que el trabajador sienta que usted lo está juzgando y que de una u otra forma le haga entender al trabajador que la información que él está recopilando no es para botarlo del puesto de trabajo ni para sancionarlo, dependiendo, ¿no? Dependiendo, porque una vez tuve un caso donde los testigos fueron los causantes del accidente y sí, pues tocaba aplicar el reglamento, ¿no? Pero para eso hay un reglamento interno de salud y seguridad donde se establecen los parámetros de qué se considera sanción o no. Entonces, no es que aquí sí se deben tomar consideraciones, pero es en base al análisis que usted va a empezar a tener. Las personas tienden a cambiar la versión, acomodan la versión, favorecen, a veces no lo hacen ver como si fuera un comportamiento inseguro o muchas ocasiones te dicen la verdad, o sea, te dicen, mire, no teníamos equipo de protección personal, hay situaciones bien complejas y que tienen la razón. Así que esto se refleja también en una entrevista, en un registro de esa entrevista en lo posible y la firma de las personas de ese testimonio. Sí, a veces es complicado, a veces no quieren firmar, ¿no? Por ese temor. Pero si usted tiene el reglamento interno, que casi no lo tiene la mayoría, si en su reglamento interno tiene una obligación donde dice que los trabajadores están en la obligación de informar y reportar accidentes, incidentes y participar en las investigaciones, ahí ya está en el reglamento. Pero tienen que capacitar pues a los trabajadores con relación a este reglamento. Siguiente prueba, las partes, fotografías, ya sea fotografías o videos. Si usted es el responsable y de pronto no se encuentra en el lugar, porque suele suceder, ¿no? Pero para eso existe también supervisores en campo que lo pueden ayudar a buscar información de las partes o fragmentos. Ahora hay que tener mucho cuidado con la inteligencia artificial.
Y miren, porque es que yo lo he hecho. Pues es inevitable no utilizar la inteligencia artificial. El que no utilice la inteligencia artificial, lamentablemente está atrasado. Y lo digo porque la inteligencia artificial ha avanzado tanto que me sorprende, cada día me sorprende más. Cuando utilizo inteligencia artificial, obviamente responsablemente y en base a normativas, y verifico las recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, en un accidente lo puedo utilizar si está dentro de mi procedimiento y lo utilizo de manera responsable, sí, sí lo puedo utilizar. Pero, por ejemplo, si yo como auditora en salud y seguridad voy a ver un informe, una investigación de accidentes y encuentro que utilizó inteligencia artificial, pero su procedimiento de investigación de accidentes no lo dice, ¿qué cree que voy a hacer yo? No conformidad. No conformidad porque no lo ha puesto en su procedimiento. ¿Me entiende? Y no es porque sea malo, sino que debe establecido como una regla, pero tiene que ser responsable. ¿Me entiende? No sé si me logro entender. ¿No? Claro, uno coloca la foto. La inteligencia artificial aquí sería una inteligencia artificial no predictiva. Sería ideal, claro, para evitar accidentes está la inteligencia artificial predictiva. Eso sí, es una buena práctica muy interesante, pero aquí estamos hablando de ya lo que sucedió, ya lo reactivo, ¿no? Lo que sucedió y si tomo fotografías para que me dé un análisis de recomendaciones en la investigación de accidentes, sí, pero tengo que ver que sea adecuada y que la empresa también tenga la posibilidad de implementar. Puede ser que la inteligencia artificial le diga a usted, no, coloque un sistema inteligente para detectar y usted presenta eso y el presupuesto no alcanza. Entonces tiene que ser coherente con lo que es importante. Por eso es que tener mucho cuidado con el análisis de fotografías y evidencias para tomar decisiones con inteligencia artificial. Tenemos que tener el criterio porque somos nosotros los que tenemos el criterio y podemos tomarlo como recomendación. Claro que sí. Bien, sigamos con las partes. Entonces son fotografías, evidencias de fragmentos, de fluidos, de fotografías. Una persona, un trabajador o aquel jefe encargado que tenga la responsabilidad de investigar accidentes tiene que tener cámara fotográfica, celular, hasta dron tiene que ya tener. Hay que actualizarse ya, hay que tener dron. Hay que tener manejo adecuado pues, de la inteligencia artificial, como le menciono, tener los formatos ya listos para el momento de accidentes, ir registrando. Muchos se complican y les da pereza, eso sí es verdad, les da pereza investigar accidentes porque la prevención es tediosa, la prevención es informes, es inspeccionar, es hacer auditorías, es capacitar, no hay muchos roles y es por ello que hay que ser muy responsables y no dejar de lado y ver la importancia de la investigación de accidentes de trabajo. Entonces tenemos que ser igualmente, tener información adecuada para saber qué vamos a comunicar incluso a la prensa. Las empresas, por ejemplo, tienen una buena práctica, las empresas mineras formales tienen una buena práctica que es el de mostrar un flash informativo donde hacen un análisis básico del accidente y se comunica que están en procesos de investigación y hacen el comunicado si es en el caso de un accidente mortal, ¿no? Eso es una muy buena práctica, un flash informativo de la investigación de accidentes, un previo, no es el contundente. Otra P es la posición, la ubicación de lo que encontraron al momento de accidentes. Por eso es cuando hay un accidente laboral es muy importante estar ahí presentes y tomar la información visual, física
de todo lo que vemos a nuestro alrededor. Los papeles, la última P son los papeles, son toda la parte documentaria. Hay empresas que no tienen la esta P, papeles. ¿Y qué es lo que hacen? Se ponen a inventar, es lo que yo les decía, profesionalmente eso no se hace. Se ponen y le dicen a usted, no, usted tiene que, no hay registro de capacitación, saque usted la firma. ¿Cómo va a sacar la firma si esto es, yo no puedo firmar por otra persona? Sí, usted tiene que ser contundente y saber decir no. Ay, es que lo voy a votar. Hágalo, vóteme, sáqueme, pero aquí se está aplicando una hostilidad, un hostigamiento y usted sabe que también lo puedo denunciar. Por aquí Moisés, ¿qué me dice? Ah, se quedó sin audio. Ah, ¿me escuchan bien todos? ¿Me confirman si me escuchan bien todos, por favor? Bien, estamos hablando de las 4P. Me escriben en el chat, por favor, si me escuchan bien todos. Les agradezco. Bien. Ah, perfecto. Gracias, Lisette. Muy amable. Gracias. Bien, entonces esto es de las evidencias. ¿Listo? Ahora sí vamos a hablar la metodología. Miren, importantísimo para esta metodología es que ustedes tengan este documento. Si no, esta es la famosa tabla SCAT. Bien, SCAT, ¿qué significa? Técnica del análisis sistemático de las causas. Esta es una tabla guía. Bien. Esto no significa que sea contundente, que yo me enfoque ahí y que si ocurre algo que no está dentro de esa tabla, no lo considere. Bien, por eso es que es muy importante que entendamos cómo analizamos esta metodología. ¿Qué es lo que me dice esta metodología antes de empezar a atender esa tabla? Ya les voy a decir. Un momento, ya les voy a mostrar acá. Esta metodología tiene un análisis que es conocido también como el mismo modelo de casualidad de pérdidas. Lo hacemos en este modelo que ustedes ven acá, lo hacemos de derecha a izquierda. Vean, ¿qué es lo que primero identificamos? Las pérdidas. Entonces vamos a empezar ya teniendo las evidencias, las 4Ps y otras evidencias que considere importantes, ya empezamos a analizar. Todas las causas tienen un porqué, pero empezamos con las pérdidas. La pérdida viene a ser el efecto. ¿Qué fue lo que pasó, no? La persona, ¿qué le pasó? José se cortó la mano con la sierra. Corte de la mano de la sierra, amputación del dedo meñique, ¿no? Un ejemplo, esa es la pérdida. José, accidente. El accidente es lo que sucedió, ¿no? Se cortó con la sierra. Es el acontecimiento. Y ahora sí, pasamos al análisis de tres causas. Las causas inmediatas y por qué, las causas básicas y por qué, las faltas de control y por qué. Ahora, estas tres causas que vamos a analizar tienen clasificación. Tienen clasificación un poco más profunda. Por ejemplo, este análisis de casualidad es más profundo que el análisis de los cuatro por qué o la espina de pescado. Este es más profundo y necesito de evidencias para conocer más investigación. Por eso primero se empieza con el análisis de las causas inmediatas, donde analizo los aptos y condiciones subestándar. Esas son las causas inmediatas. Es lo que me dice Frank Beard. Bueno, primero empezamos a analizar las causas inmediatas. Si es que existen actos inseguros, si no existen, pues obviamente no lo contemplo, o si existen condiciones inseguras. Las causas básicas son los factores personales y los factores de trabajo. Y las faltas de control son las que están relacionadas a las ausencias o bajo fortalecimiento de los controles relacionados a los sistemas de gestión, que pueden ser estándares, procedimientos, cumplimientos normativos, faltas de control. Bien, entonces recordemos que este análisis me permite determinar tanto los efectos, que son las pérdidas,
y el accidente y las causas, que son estas tres causas que les estoy mencionando. Bien, ahora sí vamos a ver la tabla. ¿Qué se considera? A través de esta tabla, cuando yo hago los talleres, por ejemplo, con los trabajadores, a mí me gusta trabajar un modelo, un formato bien interesante que lo hago con hojas POPSI y les coloco los que pueden ser accidentes que están en la empresa, que han ocurrido en la empresa, o casos que para que analice, ¿cierto? Y aquí es muy interesante porque entramos a una retroalimentación de análisis en base a evidencia. ¿Qué se considera entonces causas inmediatas? Aquí está la tabla para que miren cómo es que voy a utilizar esta tabla. Las causas inmediatas me menciona los actos subestándares y condiciones inseguras, ¿correcto? Bien, actos subestándares, operar equipos sin autorización, omisión de advertir, omisión de asegurar, operar a velocidad indebida, desactivar dispositivos de seguridad, usar equipos defectuosos, no usar el equipo de protección correctamente. Si yo encuentro que este señor José que se cortó el dedo con la sierra no estaba usando el EPP, ¿cómo yo declaro que es un acto subestándar? ¿Dónde está la evidencia? Ah, busco las evidencias. Papeles. ¿El señor se capacitó? José Pérez. No, el señor se contrató y no se capacitó. No lo capacitamos. No hay evidencia. ¿Cómo voy a declarar acto subestándar si ni siquiera lo he capacitado? Al trabajador se le entregó el reglamento interno donde dice que es obligatorio. No, no se le entregó el reglamento interno. ¿Cómo le voy a colocar acto subestándar? Mm, Señor José no tiene capacitación, no se le entregó el reglamento interno. El señor José conoce sus peligros y riesgos, se le capacitó sobre su matriz y tiene conocimiento sobre su puesto de trabajo, ha sido capacitado y sabe que hay peligros y riesgos mecánicos. Ay, no. Entonces, no voy a poner en mi informe apto su estándar. Pero si yo encuentro evidencia que se le capacitó, que se le entregó, que no usó correctamente el EPP, ahí sí tengo evidencia para demostrar que sí lo hice y tengo evidencia. ¿Ve? ¿Ve? Lo importante de esta tabla y también de las evidencias. Condiciones subestándar. Vamos a ver qué es una condición subestándar. ¿Están bien? ¿Están activos? ¿Ya se hidrataron? ¿Cómo van? No se me duerman, vamos, vamos, ya nos falta poquito. Ánimo, ánimo, no se me duerman. Estoy tocando lo más básico porque la investigación, uy, tiene un montón de aristas. Bien, condiciones subestándar, guardas o barreras inadecuadas. Equipo de protección incorrecto. Herramientas o equipos o materiales defectuosos. Ay, mire, es que el señor José se cortó el dedo porque, según la cronología, esta máquina le habían hecho mantenimiento 3 días atrás, volvió a fallar, le hicieron mantenimiento, pero seguía defectuosa la máquina y se necesitaba cambiar y fuera de eso, la herramienta no tenía protección ni guardas de seguridad. Aquí ya es una causa inmediata y se considera una condición subestándar. Otras condiciones subestándar, falta de orden y limpieza, exposición al ruido, exposición a la radiación, temperaturas extremas, iluminación deficiente. Por aquí tengo una pregunta. Ah, ya. No, no me han preguntado nada. Uy, ustedes no preguntan nada. Pregunten, pregunten. Bien, vamos a ver las causas básicas. Son de dos tipos. Recuerden las causas básicas para analizar con esta metodología. Factores personales hace referencia al ser, a la persona, a la capacidad física, a la capacidad mental, a la atención mental, a la falta de conocimiento, a la falta de habilidades. Si yo evidencio ello, lo considero como una causa básica por factores personales. ¿Qué puede ser una capacidad física? Rango limitado de movimiento corporal. Rango limitado. Capacidad limitada para mantener en posición del cuerpo.
defecto de visión, defecto de audición, otros defectos sensoriales como el tacto, el gusto o el olfato. Por eso cuando se hace trabajos de alto riesgo en altura, un ejemplo, por eso es que es indispensable pasar el examen médico ocupacional y también a los trabajadores que manejan o tienen actividades de conducción, pasar el examen médico ocupacional para conocer si están bien su condición física o su condición mental. Si un trabajador no está físicamente en trabajos en altura, físicamente bien o tiene una condición que afecta, es una restricción que afecta el trabajo en altura, no puede hacer la actividad. Por eso es que se previene, no es que se discrimine, porque ciertos trabajos exigen cierta capacidad física y mental. Capacidad mental inadecuada, miedos y fobias, perturbación emocional, enfermedad mental, nivel de inteligencia. Por eso son importantes los exámenes médicos psicosociales. He conocido casos que necesitan trabajadores con una capacidad mental y psicológica adecuada. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Porque son trabajos que se necesita concentración y son trabajos que se necesitan toma de decisiones. Entonces hay cierta serie de no aptos o ciertas restricciones que pone el médico. Los que van a hacer trabajos en altura, por ejemplo, yo tuve una situación, un ejemplo, que estaba pasando mi examen médico y como nunca en mi vida yo tenía los triglicéridos altos y casi no me dejan entrar, no, pero en minería tenían ciertos, digamos que tienen ciertos parámetros en donde si tú tienes los triglicéridos altos, digámoslo así, pero no haces trabajos pues en altura o trabajos forzosos o que necesitan resistencia y capacidad, digamos que por ahí pasé. Pero si yo fuera a perforar o hacer trabajo en ese momento, no me hubieran aceptado, digamos, el ingreso, ¿no? Porque no cumplía con cierta condición de salud. Y no sé por qué tenía los triglicéridos altos, porque la médico no supo decirme por qué. Pero bueno, ya está controlado. Bien, por eso la importancia de hacerse los exámenes médicos. No es porque uno le tenga miedo, sino también para saber, porque esos exámenes son importantes para saber cómo está uno y prevenir antes de que lamentar, ¿cierto? Tensión física y fisiológica, lesión o enfermedad, fatiga debido a la carga o duración del trabajo, fatiga, por ejemplo, ¿no? Yo admiro de verdad a los mineros y a aquellas personas que tienen que hacer actividades en altura, donde los niveles sobre nivel del mar son más de 4.000 sobre nivel del mar y donde físicamente es agotador realmente, por eso los admiro mucho porque tienen que adaptarse a la altura, tienen que adaptarse al frío, emocionalmente también a la ausencia por tiempo prolongado. Y sí conozco de factores psicoemocionales que afectan el trabajo en este tipo de trabajos porque lo he visto, lo he vivido. Y también la empresa, pues por eso es importante el tema de manejar estos factores, teniendo un control de manejo de las emociones y salud mental y del buen trato con todos los trabajadores. Fundamental. Lamentablemente sí hay que fortalecer esta parte emocional porque estas situaciones nos llevan a consecuencias graves. No sé si me hago entender. Esto es muy importante. Tensión mental psicológica, falta de conocimiento. Era el caso de que les expliqué el primer caso del trabajador que muere porque se resbala, él trabajaba con hielo, no tenía conocimiento, pues es considerado también una causa básica, falta de habilidad, la motivación incorrecta. Mire, yo aquí les voy a traer un caso de la vida real, esto es real y lamentablemente lo tengo que contar para que a ustedes no les suceda. Motivación incorrecta.
Es una empresa que le había realizado en mi última visita de inspección y de auditoría, les había hecho una recomendación con relación a una protección colectiva para evitar la caída de los trabajadores. Y lamentablemente en un día donde una persona que era su jefe de proceso o de operación le da una instrucción a este trabajador, el trabajador no tenía conocimiento, no sabía cómo hacer, lo mandan al tablero de mantenimiento, era un reservorio, lo mandan al tablero de mantenimiento a hacer una reparación y el trabajador cae el reservorio, lamentablemente cae, es succionado, lo sacan, no tenían las herramientas de salvataje adecuado, no tenían cuerdas, no tenía flotador. El trabajador lamentablemente tiene un corte, una hemorragia. Y no supieron manejar tampoco la situación, los primeros auxilios, y tampoco estaba cerca el centro médico, no había, no, lamentablemente el trabajador fallece. Yo ya había terminado, ya había concluido hacía 3 meses atrás, ya había concluido con la asesoría y las recomendaciones. Lamentablemente la empresa también estaba pasando por un proceso de cierre y, y bueno, eso es una lección porque aquí es donde hablamos de motivación incorrecta. Cuando no se da una instrucción incorrecta al trabajador, cuando hay falta de incentivos o motivación, cuando se le dice al trabajador, apúrese, corra, que necesitamos esto ya, cuando hay una agresión indebida. Así que esto es considerado una causa básica definida como factores personales, que afecta a la psiquis, la mente, y que llevamos a cometer unas situaciones que es a raíz de estos factores personales. Factores laborales, factores laborales. Bien, vamos a ver los factores laborales. Aquí en la tabla que sigo mostrándoles, está relacionado con liderazgo, supervisión inadecuada. Ayer escuché a un trabajador que, no sé si ustedes lograron ver el video, pero me partió a mí el corazón porque estaba en el entierro de un amigo que era su compañero de trabajo que había fallecido en el trabajo. Y él estaba expresando su incomodidad, su tristeza por la pérdida de su compañero de trabajo. Y obviamente comunicaba unas ciertas de situaciones en la empresa que estaban pasando. Yo sé y entiendo pues que no es el lugar y no es el momento, lo podemos entender, pero también entendemos la parte humana y entendemos la rabia a veces que, que pasa cuando no se respeta los derechos laborales, ¿cierto? Pero también hay situaciones donde las empresas son muy estrictas en el cumplimiento de salud y seguridad en el trabajo, donde se esmeran, donde se preocupan, donde uno ve que hacen todo el esfuerzo y también las personas a cargo hacen todo el esfuerzo para implementar controles y de una u otra forma ven la forma de poder gestionar de manera predictiva y no reactiva para evitar este tipo de situaciones de la muerte o fallecimiento de un trabajador. Pero hay que tener en consideración que nosotros como ejercemos también un puesto de responsabilidad de este tipo, tenemos que estar atentos a una buena supervisión. Y una buena supervisión implica que estos factores laborales que menciona aquí, las causas básicas de un accidente, sean controlados. Es decir, cuando yo analizo estas causas, cada una de estas causas, tenemos que generar un control para evitar que suceda. Por ejemplo, una ingeniería inadecuada. No existe ingeniería inadecuada. Se considera un factor laboral. ¿Qué tengo que hacer? Ay, los trabajadores tienen molestias y trastornos musculoesqueléticos y estamos reportando lesiones
trastornos, incapacidades y hay una desviación, todos los meses se están incrementando las incapacidades por trastornos musculoesqueléticos. ¿Qué entonces podemos hacer? Pues nuestro control debería mejorar las sillas, el manejo de las sillas, implementar programas de verdad serios de pausas activas. Ay, Lisette, te escucho. ¿Quieres hablar o quieres escribirme? Señora, gracias. Qué pena, es que tengo una preguntita. Sí, Em, Lisette, te escucho. mm, es que justo también estoy haciendo la investigación de un evento que pues para nosotros fue un incidente, pero pues yo no sé si en verdad sí fue un accidente. Es una cosa muy tonta, discúlpenme la palabra. Nosotros somos una universidad y simplemente una colaboradora ya había terminado su jornada laboral, iba saliendo del lugar de trabajo y fue a botar un papel en un pote de basura y había ahí una canaleta de aguas lluvias y se le fue el pie por esa canaleta, se le tronchó y se cayó. Pero en el momento de hacer el análisis como tal de las causas, yo no sé ahorita que estamos tomando esta de factores laborales, o sea, yo no sé si aplicaría o no, porque, bueno, tengo un formato prediseñado que me hicieron el favor de compartirme para que yo lo revisara, pero no estoy segura si está correcto o no el análisis de que se ponga como causa de factor de trabajo la ingeniería inadecuada, porque dice ingeniería inadecuada, pero entiendo que ellos se referían era a que existiera la canaleta abierta y descubierta, ¿sí? Sin ninguna rejilla que la protegiera. Entonces, no sé si dejarla si aplica o en causas inmediatas la condición subestándar de precisamente que está inadecuadamente protegido, pero haciendo referencia a la ausencia de la rejilla como barrera. Muy buena Entonces, pregunta, Lisette. Pero antes de contestarte esa pregunta, te tengo otra pregunta. Lisette, en la normativa, tú eres de Colombia, ¿cierto? ¿O estás en el Perú? no, no, Colombia. Allá. Lisette, yo quiero saber si ahorita está actualizada la normativa con relación a los sucesos que ocurren después de las horas laborales. Pues se supone que cuando ya termina su jornada laboral, pues no es accidente de trabajo, pero, o sea, digamos que nosotros lo investigamos en el sentido de que preferimos pecar por exceso que por defecto, Ah, ok, bien, sino bien. que, o sea, por mí, yo dije, o sea, no, esto no aplica, pero pues Ujú. eh, Correcto, correcto. me dieron ahí la instrucción y pues yo hago caso. Ya, como quien dice, prefieren curar que El, lamentar. Pero el en tu lío es, investigación de accidentes debe colocar a qué hora fue el accidente, porque la sí, señora fácilmente si ustedes no hicieran nada fácilmente, pero tú tienes evidencia que fue después. no, de hecho consulté con los testigos y me dijeron, no, eso no fue el accidente, no fue a la hora que ella indicó, porque indicó que había sido faltando 20 minutos para las 6 de la tarde, que es cuando se termina la jornada laboral, y me Ah, enteré que ya todos habían salido de sí, ya eran después de las 6 de la tarde. o sea que sí tienes evidencia que fue después de Sí. la jornada laboral. Ahora el tema es que fue dentro de la empresa. Entonces, no, Entonces, bueno, ahí sí debes decirle que si va a hacerlo, tiene que hacerlo entre la hora laboral. No después, porque ya después si le pasa algo ya. Pero bueno, ya me respondiste esa pregunta. Ahora, con relación a tu pregunta en la investigación, tienes que colocar los dos factores: condición subestándar e ingeniería inadecuada. Ahí ya te respondí. sí, sí, señora, muchas gracias. Muy buena pregunta. Me encantó esa pregunta. Si ves que el accidente puede tener varios factores, entonces aplica. Correcto. Muy buena, muy buena. Ok. Bien, 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 bien. Bien, entonces estamos, ya casi terminamos. 5 minutos, por favor, y ya terminamos. Estamos hablando de ingeniería inadecuada como factores laborales. Bien, mire, esto de compras inadecuadas también. Y esto aplica, por ejemplo, en compras inadecuadas como equipos de protección personal.
como herramientas, como equipos, manipulación incorrecta de materiales. Es decir, cuando yo compro un equipo o una herramienta, yo tengo que asegurarme, también tengo que asegurarme que los trabajadores tengan el conocimiento del uso adecuado de ese nuevo equipo o esa nueva herramienta. Bien, igual los CPPs, tengo que confirmar que esos CPPs cumplan con los estándares de calidad. Importantísimo para prevenir accidentes. Bien, y no considerarlos como compras inadecuadas. Estándares de trabajo inadecuados, desgaste en exceso. Hay un audio que creo que está abierto, no sé de quién sea por ahí. Bien, estamos acá. Ay, un momento, voy a tomar una captura antes de que se me vayan. La evidencia de que están aquí presentes. Ya les vuelvo a compartir. Un segundito, por favor. Así que espérenme unos segundos, por favor, de la evidencia. Bien. Bien. Moisés, sí, la evidencia de que están presentes. Todo es evidencia, uno nunca sabe para saber que están ahí, para sus certificaciones y todo ello. Ustedes saben que toca verificar. Muy bien. Aquí vamos. Voy a volverles a compartir. Vamos, seguimos en la tabla SCAD. No, ahí está. Listo, ya. Bien, ahora vamos a analizar el análisis de las causas relacionadas con las faltas de control. Bien, con las faltas de control, como yo les mencioné, son las que están asociadas a la ley, a la norma, a los estándares, a los procedimientos. Y dentro de ese análisis podemos identificar situaciones como que un estándar, por ejemplo, en ISAGE. ¿Cierto? Tuvimos un incidente donde el trabajador casi es golpeado por un levantamiento de carga, pero al momento de hacer las investigaciones de los accidentes, encontré que la empresa no tiene un estándar de seguridad con trabajos de actividades en izaje, que son actividades de alto riesgo. Entonces considero que es una falta de control, no tiene estándar. Pero de pronto yo encuentro como la evidencia que sí tienen estándar de control, pero no lo tienen el reglamento. Y no ha sido capacitado el trabajador con relación a ese estándar de seguridad de levantamiento de carga y que estar prohibido pasar por debajo de una carga suspendida, ya sea que el accidente sea por el trabajador o por una situación de la caída de la carga, que también toca analizarlo, por qué se cayó la carga, falta de mantenimiento, levantamiento de peso inadecuado, no se realizó el permiso de trabajo de alto riesgo o hubo un mal cálculo en el levantamiento de izaje. Bien, todo eso hace parte de fallas de control. Esto que les estoy mencionando son ejemplos de fallas de control. Están relacionadas a estándares, procedimientos y reglamentos. También pueden ser fallas de control, que se hizo una investigación de accidente, se implementó un control, una guarda de seguridad, pero no se ejecutó. Puede ser que esté, que se haya implementado, pero no es bueno, no es adecuado o no existe. Cuando tenemos todos estos análisis, cada una de estas análisis de causas, le tenemos que establecer su control, así como nos mencionó nuestra compañera, ¿no? Condición inadecuada. ¿Qué tengo que hacer? Hacer inspecciones y verificar todas las rejillas. Ingeniería inadecuada. ¿Qué control tengo que hacer? Implementar controles de ingeniería, implementar las rejillas para que la trabajadora no vuelva, a ningún trabajador no solamente la persona que realiza limpieza, sino que otro trabajador caiga. Entonces, es importante esto para poder hacer investigación en base a esas dos causas que estamos analizando, el ejemplo de la compañera. Y para culminar, no sé si tengan aquí otra pregunta, ya nos queda poco tiempo. Recordemos entonces que tenemos que tener en consideración también el informe
el procedimiento de análisis de dónde, cuándo, quiénes, por qué, las funciones de los trabajadores, también muy importante, la condición de la salud, si tienen ustedes evidencia de ello, los test que hayan tomado, en el caso de la obligación de tomar test de alcohol y drogas, exámenes médicos ocupacionales, información contundente que es importante anexarla, incluida con las evidencias. Lisette, te escucho. Ay, qué pena, yo sí me devuelvo otro poquitico. Eh, Sí, cuando hablabas ahorita de los actos inseguros, yo tengo ahí la duda con este caso que te mencioné ahorita, porque, o sea, estaría correcto afirmar que una de las causas pudo haber sido la falta de atención de la trabajadora a las condiciones del piso. muy O sea, buena pregunta. ¿Tú es entiendes? decir, Sí, sí te yo le puedo entiendo. sí, preguntarle, venga, usted me puede indicar si fue que de pronto no vio el desnivel o llevaba algo en las manos que no le dejaba ver el piso o simplemente iba despistada, iba de afán, lo que sea. Pero yo no puedo suponer, entiendo jamás, nunca se puede suponer en una investigación, entonces no estoy si allí estoy, no sé si ahí estoy cayendo en una suposición, en indicar que No, la conducta no. estás bien, pero tienes que primero te voy a hacer esta pregunta. Tú en la matriz hiper de tu colaboradora, ¿tienes el peligro locativo? Está, sí, está también caídas a nivel. ¿A mismo de nivel y diferente nivel? Sí, sí, señora. ¿Y tú has capacitado a la trabajadora sobre ese peligro? Pues siempre se les dice, pero son capacitaciones generales, o sea, no específicamente a ella, entonces Ahí está. si ella sí vio capacitación o no. Ahí está, ahí no puedes decirle, porque tú no lo tienes contemplado, o sea, no tienes cómo evidenciar que la capacitaste sobre, Es- por eso esta investigación te va a servir para mejorar tu matriz hiper. Y ahí refuerzas que no solamente es el piso, sino también, la canaleta está en el interior o en el exterior. Es que ese es el el inter- problema. Ah, entonces sí. Eh, bueno, yo lo pondría como factor personal. Falta de concentración. pero también no sería una suposición. O sea, porque no le hemos hecho esa pregunta a la trabajadora, es que Es fue que hace mucho. si tú tuvieras o tú le hubieses hecho una capacitación específica de esa caída de nivel, pero aquí no, aquí la que es el problema ha sido la empresa, porque no ha implementado, no ha hecho inspección. Sí, ok, Entonces, o sea, como que el criterio, ¿cómo le voy a decir que cometió un acto inseguro si es una condición insegura? sí, correcto, sí, sí, sí. Ah, y por eso no tienes evidencia. Si hubieses tenido evidencia que le dijiste, oiga, o si hubieras puesto señalética, pero tampoco había, ¿no? Entonces, es más ahorita el tema del control de ingeniería y el factor de trabajo. Sí, listo, no, no hay de dónde Pero argumentar. con tu investigación, ahora sí, ya complementando el control y dándole otra capacitación a la trabajadora, ya ahí tienes evidencia de que tienes control sobre la prevención de posibles accidentes para los demás. Muchas gracias. Bien, Lisette, qué buena pregunta. Perfecto. Ok. Bien, vamos a terminar. Bien la estadística, ¿no? Aquí, dependiendo, pues legalmente, la mayoría utilizan esta estadística de los reportes de accidentes, pero depende también mucho de las normativas de sus países. Esta normativa es muy general, también aplica a diferentes países, pero hay otros factores que se pueden considerar. Sin embargo, los más básicos aquí es el índice de frecuencia, que es el número de accidentes por 1 millón sobre horas trabajadas, el índice de gravedad, que son los números de días trabajados por 1 millón sobre horas trabajadas, y el cálculo de estadística de índice de accidentabilidad, que es el número de accidentes por 100 sobre el número de trabajadores.
E igual pasa con la estadística de enfermedad ocupacional, que está a cargo del médico ocupacional. El médico tiene muchísimos indicadores también, pero lo más básico y el más común es el total de enfermedades ocupacionales por 100 dividido el número total de trabajadores. Bien, entonces damos por concluida nuestra sesión del día de hoy. No sé si alguno tenga otra consulta, otra pregunta referente al tema. Eh, Andrea, Sí, te escucho. Moisés, te escucho. eh, bueno, ¿Cómo estás? ¿me escuchas? Perfecto, Moisés. Bueno, muy bien. Entonces, yo quería opinar, era sobre el caso que estaba escuchando la compañera está haciendo, digamos, pues, el seguimiento a una investigación de accidente. Hay varios puntos ahí que me llamaron la atención, pero me voy a Sí, referir a la parte donde usted le estaba haciendo énfasis en que es que el control sobre la parte de control de ingeniería, ¿verdad? Control de correcto. ingeniería por un lado, control de ingeniería y enfatizar sobre el punto clave donde ella, que creo que entendí que metió el pie dentro de Canaleta. una rejilla, Sí. canaleta. O sea, Entonces, la canaleta habría es que la mirar. rejilla, que es la rejilla que está en el piso, que son Nosotros donde aquí, pasan las aguas lluvias. correcto. ¿Por qué te hago referencia? Porque si a nosotros nos pasó en Mina, precisamente en Mina, teníamos alrededor del taller un peligro muy similar de una rejilla, le llamamos nosotros acá, que estaba corrida la rejilla. ¿Sí? La rejilla le hicieron mantenimiento y el funcionario no la ancló, no la calzó correctamente y quedó el espacio, digámoslo así, un espacio ahí donde la persona es el peligro esperando una víctima. Mm. Entonces, cuando la persona pasó en turno de noche, precisamente, Ah, y no había falta de una buena iluminación. iluminación, no Mm, había una buena iluminación, metió la pierna ahí, incluso hubo fractura, ese sí fue como que un poquito grave, hubo sí, fue fractura accidente. porque de un accidente como tal. Entonces, ahí hay una buena oportunidad de unas acciones de control que nos van a llevar de pronto a hacer inspecciones de ese tipo Correcto. digamos, pues sí, de Ajá. rejilla o esos tipos, esos espacios locativos, porque no solamente nos vamos a enfocar ahí al lugar como tal donde ocurrió, sino que eso nos da el margen a revisar todo el panorama donde podemos encontrar muchas más, si es posible. Esa era mi opinión. Excelente, Moisés. Gracias por tu aporte. Muy válido. Y bueno, y espero que se haya recuperado el trabajador porque eso es una fractura gravísima. Guau. Sí, eso, o lo que pasa ya hace ratico, ya él está recuperado. Sí, claro, estuvo por fuera un par de meses. Oh, bueno, gracias, Eh, Moisés, por tu aporte. Excelente. Giret, aquí nos está escribiendo algo. Dice, ¿cómo hago una investigación extemporánea? Llegué a una empresa que después de un mes recién me comunicaron que tuvieron un accidente incapacitante 3 meses atrás. Mira, Giret, laboralmente, o sea, si tú quieres hacerlo, estás en toda tu potestad de buena práctica, pero laboralmente eso ya no es tu tema, porque tú empiezas y ahí empiezas a dar tu trabajo, porque imagínate que tú tengas que firmar una investigación de accidente. Cuando tú haces una investigación, tienes que firmar quién lo elaboró. Y cuando llegue la SUNAFIL, por ejemplo, y vean quién investigó, ¿quién va a estar a responsabilidad? La tuya. Tú vas a decir, no, pero yo no es, pero usted firmó acá, ¿me entiendes? Hay que tener cuidado acá en estos temas que precisamente yo sé que entiendo que de pronto como estás empezando y entrando, pues puede ser que tengas esa incomodidad, pero vas a decir, ok, yo puedo analizarla, pero no la firmo porque yo no estuve presente para proteger, porque puede ser que te estén implicando en esa investigación. O sea, no. Hay cosas que hay que decir, no, no me compete porque yo no estuve ahí. Buena pregunta, Giret.
Listo, compañeros. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedamos conformes? Eh, Gracias por estar presentes. No sé si puedo dejarles aquí el teléfono con la autorización. Ahí les dejo mi teléfono por si Listo. tienen alguna consulta o pregunta.